En el caso del día de hoy, vamos a seguir con la parte de, la segunda parte sobre el tema de diferencias entre una célula vegetal y animal, y vamos a tocar el tema sobre las partes principales que tiene, o la estructura principal y función principal de lo que es la membrana celular, dentro de lo que son las células. Para ello, entonces, vamos a irnos a la parte de cómo está estructurado la función de las células. Vamos a buscar en la representación y nos vamos a enfocar en la parte de la estructura principal de la célula está basándose en las funciones. Déjenme buscar, que hoy tengo problemitas con el internet, está algo lento. Ok, aquí tenemos. Esto es la membrana celular o membrana plasmática de lo que es las células. Voy a hacer una comparación aquí. Esta es la célula animal, pero ahora me voy a enfocar en esta parte de aquí que estoy señalando con el cursor, lo que es la membrana plasmática de la célula. ¿Cuál es la función principal de la membrana plasmática? Uno, servir de barrera, de protección. ¿Pero protegernos de qué? O filtrar. Bueno, nos protege básicamente de estructuras que están, o sustancias que están fuera de la membrana plasmática, o sea, fuera de la célula, las cuales quieran ingresar a la parte interna de la célula. Ella controla la entrada de esas sustancias o de partículas. Y también tiene la función que una vez ocurren los procesos metabólicos en la parte interna de la célula, entonces controla la salida de esas sustancias hacia la parte externa de la célula. Pero ¿cómo está consolidada? ¿Cómo está formada? Esta es la estructura principal. Si ampliamos un pedacito de la membrana plasmática, vamos a ver que es una estructura en la cual está formada por una serie de proteínas. Esas proteínas son las encargadas, al igual que otras estructuras a nivel de filamentos y demás, de controlar la entrada de sustancias o dejar salir o dejar entrar, dependiendo. Entonces, la membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos que son estas estructuras que tienen aquí, que parecen unos fosforitos, ¿sí? Se llaman bicapa de fosfolípidos. Tienen dos proteínas, una que se llama proteína de la membrana, que es esa estructura que está tan grande en forma azul aquí, y que básicamente es la que controlan esas estructuras de entrada y salida. Y afuera de eso hay unas sustancias que se llaman colesterol, que es lo que le da como una permeabilidad a la membrana, o sea que la membrana no va a ser tan rígida, sino que va a ser una estructura algo flexible en la cual va a controlar esa entrada de sustancias a la célula. Ahora, esta es una función primaria en la cual controla la entrada. ¿Pero qué puede controlar? Organismos como bacterias o partículas o sustancias que quieran perjudicar a la parte interna de la célula. Cuando esta barrera es violada o cuando esta barrera no funciona bien y entran partículas ajenas a la parte del citosol o la parte interna de la célula, o sea, a todo lo que es el citoplasma, y comienza entonces a invadir las funciones principales de los organelos celulares, surgen dificultades, y esas dificultades es lo que nosotros conocemos normalmente como algún tipo de enfermedad, ¿sí? Si algún virus, por ejemplo, si nos vamos al virus del VIH, que logra introducir a través de las membranas las partículas de ADN, y este ADN entonces, las partículas genéticas del virus logran llegar a la parte interna de la célula y los ribosomas comienzan a ser copiados y demás, y la célula comienza a diseñar células hijas erradas, con el código errado, o la parte del ADN, entonces surgen los diferentes tipos de enfermedades, y ahí entonces viene el hecho de la persona tenga SIDA y demás. Entonces, igual funciona para otro tipo de enfermedades.
Entonces, la membrana plasmática, que es lo que les estoy explicando aquí, la función principal es la de proteger a la parte interna de la célula y controlar entonces las sustancias de desecho que están en la parte interna de la célula para que salgan a las partes externas, ¿sí? Nosotros normalmente, todos los días, estamos haciendo este proceso, todos los días en nuestro cuerpo. Todos los productos de desecho que nosotros liberamos, llámese orina, heces, sudor, dióxido de carbono y otras sustancias, son productos del intercambio metabólico que nuestras células en nuestros respectivos órganos están haciendo. Y cuando eso se acumula, entonces finalmente es lo que nosotros liberamos, ya sea en forma de sudor, ya sea en forma de heces o en forma de orina. Por la excreción de las células respectivas se acumulan esas sustancias y es lo que se desecha. Ahora, otra parte importante que tenemos que culminar y explicándole también es el hecho de los ribosomas y de las mitocondrias. En el caso de las mitocondrias, que son estas estructuras que están aquí, la función principal es de participar en un mecanismo bioquímico que se llama respiración celular. ¿Pero qué es la respiración celular? Es una transformación en la cual se toman diferentes sustancias eh, a base de átomos de carbono, las cuales al final se va a generar una sustancia energética que se conoce como ATP. ¿Qué es el ATP? Es adenosín trifosfato. Y ese adenosín trifosfato es la moneda energética, la cual le da energía, para la redundancia, a todo nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros consumamos, esos alimentos se van a degradar parcialmente. Esa degradación ocurre entonces que nuestro cuerpo absorbe nutrientes. Esos nutrientes pueden ser carbohidratos, proteínas o diferentes tipos de sustancias. Pero esas sustancias al final se van a transformar en una molécula energética que se llama glucosa. Esa glucosa, cuando llega a la parte externa de la célula, o sea, a lo que es la membrana, es aún mucho más, muy pesada, o sea, es una estructura de carbono sumamente larga. Entonces ocurre un proceso que se llama glucólisis, que la molécula se degenera y se parte en dos. Esa molécula entonces sí logra entrar y logra pasar entonces a lo que es la mitocondria. Hay en presencia de oxígeno, este oxígeno que todos nosotros necesitamos, entonces ocurre el proceso de respiración celular. Esa molécula entonces se transforma y va a ocurrir entonces que esa transformación va a liberar dióxido de carbono como producto de desecho y va a liberar entonces partículas, moléculas de agua, que son sustancias que se liberan. Entonces, de ahí, al final, se produce una molécula que se llama ATP, que es lo que la molécula le da energía a la célula. Esto mucho más adelante lo van a ver en quinto año, bachiller en ciencias, donde se le explique todo este proceso mucho más elaborado. Hoy solamente lo vamos a ver en forma generalizada. Entonces, en el módulo aparece el término de mitocondria como la fábrica donde ocurre la transformación energética. Entonces, eso es lo que tienen que manejar por el momento. En el caso de los ribosomas, bueno, los ribosomas tienen que ver mucho con eh, la transformación o más que todo como un copiado del código genético que está dentro de la célula, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el cual entonces un eslabón o un pedacito es copiado a nivel de ribosoma. Los ribosomas entonces comienzan a hacer una copia con esa información, la cual entonces elabora una nueva estructura y al final de todo el proceso se va generando entonces una copia. Es digamos que la forma, el mecanismo por el cual se van elaborando diferentes copias de la célula. Esto en forma generalizada. Si nos vamos a la estructura entonces también metabólica de la célula, pero en este caso enfocándola a la célula vegetal, nótese que afuera de la forma morfológica que le explicamos en las clases anteriores, pues la forma de las células son totalmente diferentes. Pero si nos vamos y nos enfocamos a la parte bioquímica de la célula,
y nos enfocamos aquí a lo que es el cloroplasto también hace una función sumamente importante a nivel de la célula vegetal, pero también a nivel ecológico. ¿Y por qué a nivel ecológico? Se van a dar cuenta ahorita por qué. Aquí en el cloroplasto, usted puede, por ejemplo, en su casa, hacer un pequeño experimento. Usted puede agarrar una hoja, y usted la macera en su mano, y usted va a notar que al usted macerarla con su mano, usted va a ver que queda como un líquido acuoso o pegajoso en su mano. Eso es clorofila. Entonces, la clorofila se encuentra ¿dónde? En el cloroplasto. ¿Qué es lo que hace esta organela importante? Que tiene la capacidad de tomar sustancias, ¿sí?, no energéticas como el dióxido de carbono, tomar agua y transformarla en presencia de luz solar, transformarla a moléculas energéticas como glucosa y finalmente liberar oxígeno. Esa glucosa que se produce aquí en lo que es el cloroplasto es la que entonces la célula vegetal utiliza para diferentes tipos de funciones. Y el oxígeno que se libera, parte de ese oxígeno, entonces, al liberarse, es el oxígeno que nosotros pues respiramos normalmente. Entonces, a nivel ecológico, las células vegetales tienen una función sumamente importante, pero a nivel metabólico, también ellas generan la capacidad o tienen la facultad de ser organismos autótrofos, y ese término también está en el módulo, autótrofos. Son aquellos organismos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, ¿sí? Y en el caso de nosotros, los seres humanos, o la parte animal, pues somos heterótrofos, no tenemos esa capacidad de elaborar nuestro propio alimento. Entonces, estas son funciones básicas de la célula. Entonces, para el efecto de lo que son las tareas y talleres que tenemos que desarrollar del módulo, pues deben saber o deben relacionar directamente las tres partes principales de una célula, ya sea vegetal o animal. ¿Cuáles son? Bueno, ambas tienen núcleo, ambas tienen citoplasma, ambas tienen una estructura que las protege. En el caso de la célula vegetal se llama membrana plasmática. En el caso de la célula vegetal es un poquito más gruesa, tiene otras estructuras que le permiten dar una rigidez o una flexibilidad, pero la protege un poquito más y las sustancias químicamente varían. Y eso entonces conlleva que tenga una estructura doble, como doble. Entonces sería pared celular, aunque también tiene una pequeña, en algunos casos de la célula, van a presentar entonces esa doble membrana, ¿sí? Esa membrana plasmática, como ven aquí en el esquema. Entonces, al verlo al microscopio se ve como más gruesa, como si fuese doble, pero se le llama también pared celular entonces. En el caso de diferencias a nivel de organelas celulares, ¿cuáles son las organelas celulares? Son todas estas estructuras que están aquí. Entonces, una diferencia notable, y hay un cuadro que deben completar. Una diferencia es que la célula vegetal siempre va a tener la organela que se llama cloroplasto. Sin embargo, en la célula animal nunca va a haber entonces cloroplasto. Una similitud, bueno, las dos tienen núcleo, las dos tienen una estructura que las protege, solamente que en la animal es membrana celular, en la vegetal es pared celular, y en el caso de una similitud es que la célula vegetal también tiene mitocondria, al igual que la célula animal. Esas son diferencias entonces que tenemos que tener en cuenta. Bien. En el caso de la estructura, lo que mencionábamos en las clases anteriores, pues hay que aprenderse las situaciones en las cuales la importancia que tiene el ADN o el ARN, que explicamos que está en el núcleo de la célula, en el cual entonces se hacen las copias y se van elaborando células nuevas. Bien. Vamos entonces finalmente, también explicamos la clase anterior sobre la diferencia entre células procariotas, eucariotas. Este esquema, haciendo un recorderis, aquí nótese aquí la estructura a nivel de lo que es cuando las células se organizan.
Una vez las células se organizan y van formando una unión de células una con la otra, van a formar estructuras nuevas que se llaman tejidos. Los tejidos, a su vez, van a formar entonces órganos. Los órganos van a formar los sistemas van a formar entonces a una estructura nueva, consolidada, que se puede conocer como el cuerpo humano, por ejemplo. Bien, vamos a explicarle brevemente lo que es la diferencia entonces entre procariota y eucariota. La diferencia básica de eucariota y procariota, pues básicamente el término se radica el hecho de que en algunos libros aparece como procariota como células primitivas. Eucariotas, pues son células verdaderas. El término se alude al hecho de que las procariotas fueron las primeras estructuras celulares que aparecieron a nivel de lo que es la conservación del planeta, a nivel evolutivo. Pero las procariotas se caracterizan porque no tienen un núcleo que compacta o que condense el ADN, o sea, que lo reúna. Sin embargo, las células eucariotas, entonces se les conoce como núcleo verdadero, porque sí tienen esa estructura, como ven aquí, el núcleo de la célula animal, en el cual esas estructuritas que se ven aquí como color morado son el ADN. O sea, que está como consolidado, está agrupado en lo que es el núcleo. Si nos vamos a la célula vegetal, de igual forma, noten que aquí en el núcleo está lo que es la estructura del ADN, que se ve, esas bandas que se ven ahí a lo largo. Pero si nos vamos a una célula procariota, por ejemplo, esta bacteria, no hay un núcleo en el centro de la célula, ni por las paredes, ni nada por el estilo, que condense a lo que es el ADN. Solamente existen algo que se llaman plásmidos, que son como pequeñas bandas que tienen entonces los procariotas, todo lo que son organismos procariotas, células procariotas que no tienen esa consolidación. Entonces, esa es la definición entre, en forma visual, de lo que es una célula procariota y una célula eucariota. Ahora, un término que también tienen que tener en cuenta son lo que es multicelular y unicelular. Lo que es multicelular son aquellos entonces organismos en los cuales el organismo está formado por muchas células. Entonces se le llaman pluricelulares o multicelulares. Significa lo mismo. Pero cuando hablamos de una sola célula, la cual tiene la capacidad de hacer diferentes funciones, entonces se le conocen como unicelulares. Entonces, esta es una célula unicelular. En el caso del ser humano, somos multicelulares, porque tenemos diferentes células en nuestro cuerpo. Si hablamos de plantas, de igual forma. Las plantas tienen diferentes tipos de células que hacen diferentes funciones. Entonces es un organismo pluricelular o multicelular.